Cuando el relojero más preciso del barrio quedó ciego, el tiempo se detuvo. Nadie imaginó que, en la oscuridad, descubriría 3 secretos eternos capaces de cambiar la manera en que vivimos cada segundo, sentir el presente, usar la memoria como guía y hacer de la conexión el verdadero mecanismo. Esta es la historia que puede despertar tu alma. En el corazón de una antigua ciudad española, entre calles adoquinadas que susurraban historias de siglos, se encontraba un pequeño taller. No era un lugar cualquiera, era el reino de Javier, un maestro relojero cuya fama trascendía las fronteras del barrio. Sus manos, expertas y pacientes, no solo reparaban mecanismos, sino que parecían devolverles el alma a piezas que el tiempo había decidido olvidar en un rincón. Para Javier, cada reloj era un universo en miniatura. Entendía el lenguaje secreto de sus engranajes, el susurro de sus muelles y el latido constante de su péndulo. Su vista, aguda y precisa como la de un águila, era su herramienta más valiosa. Podía detectar la más mínima imperfección, el más sutil desajuste que impedía a una máquina cumplir con su sagrado propósito de medir el paso de la vida. Su taller estaba impregnado de un olor a aceite fino, madera vieja y metal pulido. Cientos de relojes de todas las épocas colgaban de las paredes o descansaban sobre mesas de trabajo, cada uno con su propia voz y su propia historia. Javier conocía a cada uno de ellos por su nombre y por el sonido particular de su tic-tac, una sinfonía que había orquestado durante más de 50 años. La gente decía que Javier no solo arreglaba relojes, sino que tenía el poder de detener el tiempo, o al menos de hacerlo más amable. Con cada pieza que restauraba, sentía que preservaba un fragmento de la memoria colectiva, un legado de momentos preciosos que merecían ser contados. Su vida era un reflejo de su arte, ordenada, precisa y dedicada por completo a la belleza de lo minucioso. Sin embargo, el tiempo, ese concepto que él dominaba con tanta maestría entre las manecillas y los engranajes, estaba a punto de presentarle el desafío más cruel e inesperado. Una sombra imperceptible comenzaba a cernirse no sobre sus relojes, sino sobre la herramienta que le permitía darles vida, sus propios ojos, que pronto le obligarían a buscar una nueva forma de entender el mundo. Todo comenzó como una leve neblina, una molestia pasajera que Javier atribuía al cansancio y a las largas horas bajo la lupa. Pequeños detalles que antes eran nítidos ahora se volvían esquivos, obligándole a forzar la vista más de lo habitual. Al principio, ignoró las señales, convencido de que un buen descanso sería suficiente para devolver la claridad a su mundo, un mundo construido sobre la precisión absoluta. Si alguna vez has sentido que el tiempo se escapa sin que puedas hacer nada, la historia de Javier resonará contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Relatos con Sabiduría para no perderte relatos que, como este, nos recuerdan lo que de verdad importa en la vida. Acompáñanos en este viaje que promete despertar el alma y enseñarnos a valorar cada instante. La negación, sin embargo, es un refugio frágil. La neblina se hizo más densa, los contornos de sus amados engranajes se desdibujaban y los colores de las esferas perdían su viveza. El trabajo que antes era su mayor placer se convirtió en una fuente de frustración. Sus manos, aunque seguían siendo firmes y sabias, dependían de unos ojos que comenzaban a traicionarle de una manera lenta pero implacable. Finalmente, empujado por la preocupación de su familia, acudió al médico. Las palabras del especialista cayeron sobre él con el peso de un reloj de catedral, una enfermedad degenerativa, progresiva e incurable. Le quedaba poco tiempo de luz.
El diagnóstico no solo amenazaba su profesión, sino la esencia misma de su identidad, construida sobre la capacidad de ver lo que otros no podían. Si este relato resuena contigo, suscríbete a Relatos con Sabiduría y sigue con nosotros la transformación de Javier. Activa la campanita para no perder los próximos relatos. Javier regresó a su taller esa tarde y miró los relojes de una forma distinta. Ya no eran sus creaciones, sino testigos silenciosos de la oscuridad que se avecinaba. El tic-tac que siempre le había reconfortado ahora sonaba como una cuenta atrás, marcando los segundos que le quedaban antes de que su universo de luz y precisión se desvaneciera por completo en una noche eterna. Los meses que siguieron fueron una lenta despedida de la luz. Cada amanecer traía consigo un poco menos de claridad, un velo más espeso que se interponía entre Javier y el mundo que amaba. Intentó seguir trabajando, utilizando lupas más potentes y lámparas más brillantes, pero era una batalla perdida. Sus herramientas, extensiones de sus manos durante décadas, ahora le parecían objetos extraños y torpes. La frustración se convirtió en su compañera constante. Un día, mientras intentaba encajar una minúscula pieza en un antiguo reloj de bolsillo, sus dedos temblaron y la pieza cayó, perdiéndose en las sombras del suelo de madera. Fue un incidente trivial, pero para Javier simbolizó el final de una era. Se rindió, dejó las herramientas sobre la mesa y no volvió a tocarlas. Poco a poco, los relojes de su taller comenzaron a detenerse. Sin su cuidado experto, sus corazones mecánicos dejaron de latir uno por uno. El silencio se apoderó del lugar, un silencio pesado y opresivo que reemplazó a la familiar sinfonía de tic-tacs. Cada reloj detenido era un eco de su propia vida, que sentía que también se había paralizado, sumida en una oscuridad creciente. La ceguera total llegó en una mañana de otoño. Cuando Javier abrió los ojos, solo encontró una negrura absoluta, inmutable. El último hilo de luz se había cortado. Con él se fue también su esperanza. El maestro relojero, el hombre que daba vida al tiempo, se había convertido en un prisionero de un presente eterno y sin forma. Un vacío donde los días y las noches perdían su significado. El taller, antes su santuario, se transformó en un mausoleo. Javier se sentaba en su viejo taburete durante horas, rodeado de belleza que ya no podía ver y de silencio que no podía soportar. El desafío monumental se había consumado, arrastrándolo a un abismo de desesperación donde sentía que su propósito en el mundo se había extinguido para siempre, como la llama de una vela en una ráfaga de viento. El punto más bajo en la vida de Javier no fue la oscuridad física, sino el silencio que ésta trajo consigo. El taller, que había sido el epicentro de su universo sonoro, ahora era una tumba de mecanismos inertes. El hombre que podía distinguir el latido de un reloj suizo del de uno alemán a metros de distancia, ahora solo escuchaba el eco de su propia respiración y el latir desacompasado de su corazón. Se aisló del mundo exterior. Las visitas de amigos y vecinos se hicieron cada vez más esporádicas, pues Javier, sumido en su amargura, apenas respondía con monosílabos. No quería compasión, no quería palabras de aliento que le parecían vacías. Sentía que nadie podía comprender la magnitud de su pérdida. No solo había perdido la vista, sino también el lenguaje a través del cual se comunicaba con el alma de las cosas. Pasaba los días inmóvil en su silla, con las manos sobre el regazo, unas manos que ahora consideraba inútiles. Recordaba la sensación del metal frío, la delicadeza de un muelle espiral, la textura de una esfera de porcelana. Esos recuerdos eran tortuosos,
fantasmas de un mundo al que ya no tenía acceso. Su identidad se había desmoronado junto con su capacidad para ver los intrincados detalles de su oficio. La desesperanza era un manto pesado que lo cubría por completo. Se sentía como uno de sus relojes rotos, una pieza de maquinaria compleja y hermosa cuyo resorte principal se había quebrado. Ya no había energía, no había movimiento, solo un estancamiento absoluto. Su vida, que antes seguía un ritmo preciso y lleno de propósito, ahora era un tiempo detenido, una espera sin fin en una oscuridad total. En este abismo de quietud y desolación, Javier llegó a creer que su historia había terminado. El gran maestro relojero era ahora solo un anciano ciego sentado en un taller silencioso. No imaginaba que, en medio de esa profunda noche, una pequeña luz estaba a punto de encenderse, no a través de sus ojos, sino a través de la inocencia y el amor de alguien que vería más allá de su ceguera. Los días de Javier se convirtieron en una monótona sucesión de momentos vacíos, una existencia sin color ni forma. Se negaba a salir del taller, que se había convertido en su celda autoimpuesta. El polvo comenzaba a cubrir las superficies y el aire se volvía rancio, cargado de la tristeza de los mecanismos olvidados. La oscuridad exterior era un mero reflejo de la que sentía por dentro, un pozo sin fondo de apatía. Se sentaba a la mesa de trabajo y pasaba sus dedos por las herramientas frías, intentando evocar la sensación de propósito que una vez le dieron. Pero ahora solo sentía el metal inerte, objetos sin sentido para unas manos que habían perdido a sus guías. Cada herramienta era un recordatorio de su incapacidad, una burla cruel de la destreza que había poseído y que ahora parecía pertenecer a otra vida. Sus familiares intentaban animarlo, le leían libros o le ponían música, pero él permanecía distante, perdido en su laberinto interior. Había construido su mundo sobre la base de la vista, y al perderla, sentía que los cimientos de su ser se habían derrumbado. Creía que su valor como persona estaba intrínsecamente ligado a su habilidad, y sin ella, se sentía completamente inútil y vacío. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales del taller, Javier escuchó el crujido de la puerta. No se movió, asumiendo que era su hija trayéndole la cena, pero los pasos que se acercaron eran más pequeños, más ligeros. No eran los pasos de la obligación, sino los de la curiosidad. Unos pasos que, sin saberlo, estaban a punto de cambiar el ritmo de su detenido corazón. Fue entonces cuando una pequeña mano se posó sobre la suya. Era cálida y suave, y en su contacto había una confianza y una inocencia que lo desarmaron por completo. No hubo palabras, solo ese simple gesto. En ese instante la profunda quietud de su mundo se vio interrumpida, no por un sonido, sino por una conexión humana que había olvidado que podía sentir con tanta intensidad. «Abuelo, ¿por qué los relojes ya no cantan?». La voz era la de Sofía, su nieta de 7 años. Ella no veía a un hombre derrotado ni sentía lástima por su ceguera. Para ella, él seguía siendo el mago que hacía hablar al tiempo, el guardián de los secretos de las máquinas que cantaban con un tic-tac. Su pregunta no era una acusación, sino una genuina expresión de extrañeza. Javier no supo qué responder. Hacía meses que nadie le hablaba de los relojes, como si fueran un tema tabú, una herida que nadie se atrevía a tocar. Pero Sofía, con su lógica infantil y directa, había ido al corazón del asunto. Su pregunta no se refería a la falta de visión de Javier, sino a la tristeza del silencio que ahora reinaba en el taller. La niña, sin esperar respuesta,
cogió un viejo despertador de la mesa y lo acercó a su abuelo. «Este era mi favorito», dijo. «Sonaba como los pasos de un gigante pequeñito. Puedes hacer que vuelva a cantar, abuelo». Colocó el reloj frío en las manos de Javier, unas manos que no habían sostenido un mecanismo en mucho tiempo. Unas manos que habían olvidado su propósito, el contacto con el metal familiar, con las curvas y los bordes del objeto que conocía tan bien, provocó una sacudida en su interior. Por un instante, el recuerdo de su forma y su mecanismo interno brilló en su mente con una claridad asombrosa. Podía verlo en su memoria, cada rueda, cada tornillo, cada resorte. Era un conocimiento que residía más allá de sus ojos, grabado en sus dedos. Sofía insistió, su voz llena de una fe inquebrantable. «No necesitas tus ojos, abuelo. Tus manos se acuerdan del camino». Esas palabras, tan simples y a la vez tan profundas, fueron como una llave que abría una puerta cerrada en su alma. Por primera vez en meses, Javier no sintió el peso de lo que había perdido, sino la posibilidad de lo que aún conservaba. Un saber inmenso que vivía en la memoria de su tacto. Las palabras de Sofía resonaron en el silencio del taller, no como un eco, sino como una vibración que despertó algo dormido en Javier. «Tus manos se acuerdan del camino». Era una verdad tan elemental que la había pasado por alto, ahogado en su autocompasión. Sus manos, que él había considerado inútiles, eran en realidad un archivo de conocimiento, una biblioteca de sensaciones y movimientos precisos acumulados durante toda una vida. Aferró el despertador que su nieta le había dado. Sus dedos, al principio torpes y vacilantes, comenzaron a explorar la superficie. Trazaron el contorno de la carcasa, encontraron los pequeños tornillos de la tapa trasera, sintieron la textura del botón de la alarma. Cada contacto era un redescubrimiento, una chispa de familiaridad en su mundo de oscuridad absoluta. Era la centella de la esperanza. Movido por un impulso que no entendía del todo, buscó a tientas sus herramientas. Su destornillador favorito, el de mango de madera pulida por el uso, encajó en su palma como si nunca se hubiera ido. El gesto de buscar la ranura de un tornillo, guiado solo por el tacto, fue un acto de fe. Y cuando el tornillo se dio con un suave chirrido, sintió una oleada de emoción. Sofía observaba en silencio, fascinada. No entendía la complejidad del mecanismo, pero sí percibía el cambio en su abuelo. La rigidez de su postura se había relajado, su respiración era más profunda, y sus manos se movían con una intención que había estado ausente durante mucho tiempo. Estaba presenciando el regreso del maestro, el despertar del artesano. No reparó el reloj ese día. El simple acto de abrirlo, de tocar sus engranajes internos y sentir su quietud, fue suficiente. Fue el primer paso de un viaje de regreso. La petición inocente de su nieta no solo le había dado una tarea, sino que le había devuelto algo mucho más importante, la posibilidad de tener un propósito de nuevo, una razón para navegar en su oscuridad. La jornada de recuperación de Javier no fue un camino de rosas, sino una escalada ardua y llena de obstáculos. Decidió empezar por el despertador de Sofía. Cada día se sentaba en su mesa de trabajo y, con una paciencia infinita, desmontaba y volvía a montar el mecanismo, pieza por pieza. Su objetivo no era repararlo aún, sino reeducar sus manos y su mente. Al principio, la frustración era su principal enemiga. Las diminutas piezas se le caían de los dedos, se perdían en la mesa. A veces, pasaba horas tratando de identificar un solo engranaje por su forma y peso.
Hubo momentos en los que estuvo a punto de rendirse, de lanzar el reloj contra la pared y volver a su letargo, pero entonces recordaba la mirada expectante que había sentido en la voz de su nieta. Sofía se convirtió en su compañera inseparable en el taller. Ella era sus ojos. Le describía los colores de las piezas, le leía los manuales de reparación y, lo más importante, celebraba cada pequeño avance con un entusiasmo contagioso. «Abuelo, has encontrado el muelle espiral», exclamaba, y esa simple validación le daba a Javier la fuerza para continuar un día más en su empeño. Poco a poco, sus otros sentidos comenzaron a agudizarse para compensar la falta de visión. Su oído se volvió extraordinariamente sensible. Aprendió a diagnosticar un problema por el leve sonido que hacía una pieza al encajar incorrectamente. Su tacto se refinó hasta tal punto que podía sentir las imperfecciones de un eje que eran invisibles incluso para una persona con vista. Estaba desarrollando una nueva forma de ver. Finalmente, llegó el día en que sintió que estaba listo. Con una concentración absoluta y un movimiento que era pura memoria muscular, encontró la avería. Un pequeño diente de un engranaje estaba torcido. Con una delicadeza extrema lo enderezó. Volvió a montar el reloj y, con el corazón en un puño, le dio cuerda. Y entonces lo escuchó. Un tic-tac claro, rítmico y constante. El primer latido en un taller que había estado muerto. El sonido del despertador reparado fue mucho más que un éxito técnico, fue una resurrección. Cuando Sofía lo escuchó, sus gritos de alegría llenaron el taller, disipando los últimos vestigios de la antigua tristeza. Le pidió a su abuelo que le enseñara cómo lo había hecho. Javier, al principio, dudó. ¿Cómo podía enseñar algo que él mismo estaba reaprendiendo a tientas en la oscuridad? Pero la insistencia de la niña era un motor imparable. «Enséñame a escuchar el corazón de los relojes, abuelo», le decía, y Javier comprendió que enseñar a Sofía podría ser la clave para su propia maestría. Explicar el funcionamiento de un mecanismo le obligaba a ordenar sus conocimientos de una manera nueva, a verbalizar sensaciones táctiles y auditivas, a crear un lenguaje para su nueva percepción del mundo. Así comenzaron sus lecciones. Colocaba las manos de Sofía sobre las suyas, guiándola para que sintiera la diferencia entre un muelle real y un muelle espiral. Le enseñaba a escuchar el zumbido de un tren de engranajes bien lubricado frente al chirrido de uno que necesitaba aceite. Juntos exploraban el interior de los relojes como si fueran paisajes desconocidos, guiados únicamente por el tacto y el oído. Este proceso de enseñanza se convirtió en una poderosa herramienta de aprendizaje para Javier. Al tener que describir cada pieza y cada movimiento a su nieta, su propia comprensión se volvía más profunda y matizada. Descubrió detalles y relaciones entre los componentes que, cuando veía, había pasado por alto. Estaba pasando de ser un técnico de la visión a un filósofo del tacto. La jornada de recuperación ya no era un esfuerzo solitario. Se había transformado en un proyecto compartido, un vínculo sagrado entre abuelo y nieta. El taller volvió a llenarse de vida, no solo con el tic-tac de los relojes que poco a poco volvían a funcionar, sino con las risas de Sofía y la voz paciente de Javier, redescubriendo juntos un universo que creía haber perdido para siempre. Con cada reloj que Javier y Sofía devolvían a la vida, una nueva voz se unía al coro del taller. El silencio opresivo fue reemplazado gradualmente por una sinfonía de tic-tacs, cada uno con su propio tempo y timbre. Relojes de pared con su grave y solemne compás, relojes de cuco con su alegre interrupción,
y pequeños relojes de bolsillo con su rápido y nervioso pulso. El taller volvía a respirar. La noticia del milagro del relojero ciego se extendió por el barrio. Los antiguos clientes, que habían guardado sus relojes rotos por nostalgia, comenzaron a regresar. Al principio llegaban con escepticismo, pero se iban maravillados. Veían a Javier trabajar con una concentración y una destreza que parecían sobrenaturales, sus dedos moviéndose con la precisión de un cirujano guiado por una sabiduría interna. Javier ya no era solo un reparador, se había convertido en un maestro en un sentido más profundo. Su trabajo era más lento, más metódico, pero el resultado era impecable. Escuchaba los relojes con una atención que nunca antes había tenido. Sentía sus desequilibrios, sus tensiones, sus fatigas. Su ceguera le había otorgado un nivel de empatía con las máquinas que era casi místico. El apoyo de la comunidad fue un pilar fundamental en su recuperación. La gente no solo le llevaba trabajo, sino que se sentaba a charlar, le traían comida o simplemente se quedaban en silencio, escuchando la música del taller. Se dieron cuenta de que no estaban presenciando la historia de una pérdida, sino la de una increíble ganancia, una lección de resiliencia que les inspiraba a todos. La oscuridad ya no era una prisión para Javier, sino su nuevo lienzo. Dentro de ella, había aprendido a pintar con sonidos y texturas. Había transformado su mayor adversidad en su mayor fortaleza, demostrando que las limitaciones más severas pueden, a veces, abrir las puertas a las percepciones más extraordinarias. Su taller era ahora un faro de esperanza, un lugar donde el tiempo no solo se medía, sino que se sentía. Una tarde, mientras trabajaba en un complejo reloj de sobremesa, Sofía le preguntó: «Abuelo, ¿cómo sabes qué pieza tocar si no puedes verlas?». Javier detuvo su trabajo, sonrió y tomó las manos de su nieta entre las suyas. «Porque ya no intento verlas, Sofía, ahora solo las escucho y las siento. He aprendido que el secreto no está en mirar el tiempo, sino en sentir cada segundo que pasa». Esta fue la primera gran revelación de Javier, el primer secreto eterno que su experiencia le había desvelado. Cuando tenía vista, se obsesionaba con la perfección visual de las manecillas, con la estética de la esfera. Su atención estaba en la representación del tiempo, no en el tiempo mismo. La ceguera le obligó a cambiar el foco, a centrarse en el latido, en la esencia. Comprendió que el presente no es algo que se ve, sino algo que se experimenta. Cada tic-tac era una afirmación de la vida, un pulso del universo que antes se perdía en el ruido de lo visual. Aprendió a vivir en ese pequeño intervalo entre un segundo y el siguiente, un espacio de pura existencia donde no había pasado ni futuro, solo el sonido rítmico de la hora. Esta nueva conciencia transformó su vida más allá del taller. Empezó a disfrutar del calor del sol en su piel, del aroma del café por la mañana, de la textura de una página de un libro en braille. Su mundo, lejos de haberse encogido, se había expandido en una riqueza sensorial que nunca había conocido. La pérdida de un sentido había magnificado todos los demás. Así, la transformación de Javier comenzó a tomar forma. Ya no era un hombre que había perdido la vista, sino un hombre que había ganado una nueva forma de percepción. Había descubierto que el verdadero valor de la vida no reside en observar cómo transcurre, sino en sumergirse por completo en la sinfonía de cada instante. Un descubrimiento que cambiaría para siempre su relación con el tiempo. Mientras continuaba su viaje de redescubrimiento, Javier se enfrentó a un nuevo desafío: la memoria. Al principio, los recuerdos de su vida vidente eran dolorosos.
recordatorios constantes de todo lo que había perdido, la imagen mental de un atardecer, del rostro de su esposa o del brillo de un engranaje recién pulido, le traían oleadas de nostalgia y tristeza que amenazaban con hundirlo de nuevo. Sin embargo, a medida que sus manos se volvían más sabias, su relación con el pasado comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que sus recuerdos no tenían por qué ser una fuente de dolor, podían ser una herramienta, un mapa detallado y preciso que podía usar para navegar su presente oscuro. La imagen mental de un mecanismo complejo, grabada en su cerebro durante décadas, era un plano perfecto que ahora guiaba sus dedos. Fue entonces cuando descubrió el segundo secreto eterno. La memoria es una guía, no una prisión. Aprendió a invocar los recuerdos no con anhelo, sino con propósito. Cuando necesitaba visualizar la posición de un tornillo oculto, recuperaba la imagen de su mente y la proyectaba sobre el objeto real que tenía en sus manos. Su memoria visual se convirtió en una extensión de su sentido del tacto. Esta nueva perspectiva le liberó del peso de la nostalgia. Ya no lamentaba lo que no podía ver, sino que agradecía lo que había visto y la claridad con que podía recordarlo. Entendió que el pasado no es un lugar para vivir, sino una fuente de sabiduría para iluminar el presente. Sus recuerdos se transformaron de fantasmas en aliados, en consejeros silenciosos que le ayudaban en su trabajo. Esta transformación se reflejó en su actitud. Su conversación ya no giraba en torno a la pérdida, sino a la aplicación de su vasta experiencia. Contaba historias de relojes que había reparado hacía 30 años con una viveza y un detalle que asombraban a quienes le escuchaban. Había aprendido a integrar su pasado en su nueva realidad, creando una síntesis poderosa de experiencia y percepción renovada. Javier comenzó a explicarle este segundo secreto a Sofía de una manera que ella pudiera entender. «Nuestra mente, querida, es como mi taller», le decía mientras sus dedos danzaban sobre un mecanismo abierto. «Cada recuerdo es una herramienta guardada en un cajón. Antes me enfadaba porque no podía ver las herramientas, pero ahora sé exactamente dónde está cada una y para qué sirve». La historia de Javier nos enseña que incluso en la más profunda oscuridad, una pequeña luz puede cambiarlo todo. Nos muestra que las adversidades pueden convertirse en nuestras mayores maestras si sabemos escucharlas. ¿Cuál ha sido tu pequeña luz en momentos difíciles? Compártelo en los comentarios. Tu historia podría inspirar a otros. Nos encantaría leerte y crear una comunidad de apoyo mutuo. Entendió que el resentimiento hacia el pasado, el anhelo por lo que fue y ya no es como intentar usar una herramienta oxidada, solo causa más daño. En cambio, al limpiar sus recuerdos de la pátina de la autocompasión, los convirtió en instrumentos pulidos y eficientes. Su vasto conocimiento visual no se había perdido, simplemente se había almacenado en una biblioteca interna a la que ahora accedía de una forma diferente. Este dominio sobre su memoria le otorgó una nueva serenidad. Ya no luchaba contra su ceguera, sino que trabajaba con ella utilizando todos los recursos a su disposición, tanto internos como externos. La armonía entre su experiencia pasada y su realidad presente le permitió alcanzar un nivel de maestría que superaba incluso al que tenía cuando podía ver. Era una maestría del alma, no solo de la técnica. De esta manera, la transformación de Javier se profundizaba. Había aprendido a vivir en el presente y a utilizar el pasado como un mapa, no como un ancla. Pero aún le quedaba por descubrir el secreto más importante de todos, el engranaje central que da sentido a todo el mecanismo de la vida.
un secreto que no se encontraba en los relojes, sino en la conexión humana. A medida que el taller de Javier volvía a ser un punto de encuentro para el barrio, se dio cuenta de algo profundo. La satisfacción que sentía ya no provenía únicamente del placer solitario de reparar un mecanismo complejo. La verdadera alegría residía en la conexión que su trabajo generaba, la sonrisa de un cliente al escuchar su reloj de nuevo, las charlas con los vecinos y, sobre todo, el tiempo que pasaba con Sofía. Fue su nieta quien, sin saberlo, le reveló el tercer y más importante secreto. Un día, mientras terminaban de reparar un antiguo reloj de pared, ella lo abrazó y le dijo: «Abuelo, me encanta cuando los relojes funcionan, pero me gusta más estar aquí contigo». En ese momento, Javier comprendió que el tic-tac más importante no era el de los relojes, sino el del corazón de las personas que amaba. El tercer secreto eterno era este: la conexión es el verdadero mecanismo. Un reloj, por muy perfecto que sea, no tiene sentido si no hay nadie para quien medir el tiempo. De la misma manera, una vida, por muy larga o exitosa que sea, está vacía si no se comparte. Los engranajes más importantes no son de metal, sino de afecto, empatía y amor compartido. Esta revelación lo cambió todo. Su trabajo adquirió un nuevo propósito. Ya no solo reparaba objetos, restauraba vínculos. El reloj de un abuelo que volvía a funcionar para su nieto, el carillón de una boda que marcaba un nuevo aniversario. Cada pieza reparada era un puente entre generaciones, un catalizador de recuerdos y emociones compartidas. Su taller se convirtió en un taller de corazones. Javier había completado su transformación. De ser un técnico centrado en la precisión material, había evolucionado hasta convertirse en un sabio que entendía el tejido emocional del tiempo. Su ceguera le había quitado la vista del mundo, pero le había abierto los ojos del alma, permitiéndole ver con una claridad meridiana lo que de verdad da sentido y valor a cada segundo de nuestra existencia. La historia de Javier se convirtió en una leyenda local, un relato que se contaba en voz baja en los cafés y plazas del pueblo. No era una historia de tragedia, sino una de profunda inspiración. Era la prueba viviente de que la percepción de la realidad es más importante que la realidad misma. Su viaje resonaba con la gente, especialmente con aquellos que enfrentaban sus propias batallas personales. Su vida se había convertido en la encarnación de los 3 secretos eternos para valorar cada segundo. No eran conceptos abstractos, sino verdades que él practicaba cada día en su taller. La gente acudía a él no solo para reparar sus relojes, sino también para buscar consejo, para escuchar su voz tranquila y sabia, para sentir la paz que emanaba de su presencia. El primer secreto, sentir el presente, lo enseñaba a través de su propia concentración, mostrando cómo la inmersión total en una tarea puede detener el ruido del mundo. El segundo, usar la memoria como guía, lo demostraba al relatar con precisión detalles de trabajos realizados décadas atrás, usando el pasado para enriquecer el ahora. Y el tercero, la conexión como mecanismo, era evidente en su relación con Sofía y con cada persona que cruzaba su puerta. Su historia era, en esencia, la historia más profunda que despertará tu alma, porque no hablaba de logros sobrehumanos, sino de la capacidad humana de adaptarse, encontrar significado y transformar el sufrimiento en sabiduría. Mostraba que no son las circunstancias las que nos definen, sino la respuesta que elegimos darles. La de Javier fue una respuesta de creatividad, amor y resiliencia. Así, el anciano relojero ciego se convirtió en un faro para su comunidad. Su taller,
Antes un lugar de silencio y desesperación, era ahora un centro de aprendizaje y esperanza. Javier, sin pretenderlo, se había convertido en un maestro de vida, enseñando a todos que las herramientas más importantes para reparar un alma rota son la paciencia, la perspectiva y la conexión humana. Con su nueva sabiduría, Javier sintió la necesidad de compartir su experiencia más allá de las paredes de su taller. Se dio cuenta de que su viaje no era solo suyo, sino que contenía una lección universal. La adversidad le había regalado una perspectiva única y sentía que era su deber ofrecer esa perspectiva a otros que pudieran estar navegando en su propia oscuridad, ya fuera literal o metafórica. Contactó con una asociación local para personas con discapacidad visual y se ofreció como voluntario. Al principio, no sabían muy bien qué hacer con un relojero ciego. Pero cuando Javier les habló, no desde la pérdida, sino desde la ganancia, quedaron cautivados. Les propuso crear un taller de artesanía fina para enseñar a otros a usar el tacto como herramienta principal. El proyecto fue un éxito rotundo. Javier enseñaba a sus alumnos a ver con los dedos, a sentir las texturas de la madera, la frialdad del metal, la flexibilidad de la arcilla. No solo les enseñaba una habilidad, sino que les transmitía su filosofía de vida. Les enseñaba a encontrar el valor en cada sensación, a usar su memoria como un aliado y a crear conexiones entre ellos. El taller se convirtió en un lugar de milagros cotidianos. Personas que se habían sentido marginadas y sin propósito descubrían talentos ocultos, creaban objetos de una belleza increíble, impregnados de la sensibilidad única que su condición les otorgaba. Eran esculturas, joyas, pequeñas cajas de madera, todas hechas con una atención al detalle que solo el tacto puede lograr. Javier había encontrado una nueva vocación. Ya no era solo el maestro de los relojes, sino un mentor de almas. Su mayor alegría era ver el rostro de un alumno iluminarse al terminar su primera pieza, una expresión de orgullo y autodescubrimiento. Estaba replicando el momento en que Sofía le devolvió la esperanza, creando nuevas centellas de luz para otros. La historia de Javier culmina en una poderosa lección de esperanza. Nos enseña que la resiliencia humana no es simplemente la capacidad de soportar el sufrimiento, sino la habilidad de transformarlo en algo significativo y bello. Su ceguera, que parecía ser el fin de su mundo, se convirtió en el comienzo de un universo mucho más rico y profundo, demostrando que nuestras mayores debilidades pueden ocultar nuestras mayores fortalezas. Su vida es un testimonio de que no estamos definidos por las cartas que nos tocan, sino por cómo jugamos la mano. Javier podría haberse hundido en la amargura y la autocompasión, una reacción comprensible y humana. Sin embargo, eligió un camino diferente, el de la adaptación, el aprendizaje y, finalmente, el del servicio a los demás, encontrando en el acto de dar un propósito renovado. Nos deja una enseñanza universal sobre la percepción. A menudo, estamos tan obsesionados con lo que podemos ver que nos olvidamos de sentir, escuchar y conectar. Javier nos invita a cerrar los ojos de vez en cuando para abrir los sentidos del alma, para descubrir la riqueza que se esconde bajo la superficie de lo visible, para aprender a valorar cada segundo no por cómo se ve, sino por cómo se siente. Su legado no reside en los relojes que reparó, sino en las vidas que tocó. En su nieta, que aprendió de él una lección de amor y perseverancia que la guiará toda su vida. En sus alumnos, que descubrieron su propio valor a través de sus enseñanzas. Y en todos nosotros, que al escuchar su historia,
nos sentimos inspirados a mirar nuestras propias adversidades con nuevos ojos. La lección final de Javier es un mensaje atemporal. La verdadera luz no entra por los ojos, sino por el corazón. Cuando el corazón está abierto, incluso la oscuridad más absoluta puede convertirse en un lienzo para crear una vida llena de propósito, belleza y conexión. La fuerza humana, en su máxima expresión, es la capacidad de encontrar luz donde solo parece haber sombras. El taller de Javier siguió funcionando durante muchos años, siempre con la ayuda de Sofía, quien se convirtió en una experta artesana por derecho propio. El sonido de los relojes se mezclaba ahora con las risas y las conversaciones de los alumnos del taller de artesanía. El lugar se había convertido en un símbolo de la resiliencia y la creatividad de la comunidad, un pequeño faro de luz. Javier nunca recuperó la vista, pero afirmó en innumerables ocasiones que veía más claramente que nunca. Veía la bondad en las personas, la belleza en los pequeños gestos y el propósito en cada nuevo día. Su ceguera, su desafío monumental, se había convertido en su mayor regalo, una lente que le permitía enfocar lo que de verdad era esencial en la vida. Los 3 secretos eternos para valorar cada segundo se convirtieron en el lema no oficial del taller. No estaban escritos en ninguna pared, pero se practicaban a diario. Se sentían en la concentración de los artesanos, se escuchaban en las historias compartidas y se veían en los lazos de amistad que se forjaban entre ellos. Eran una filosofía vivida, no teorizada. La historia de Javier nos recuerda que cada vida es como un mecanismo de relojería, con sus propios ritmos, tensiones y complejidades. A veces, un resorte se rompe, un engranaje se atasca. En esos momentos, es fácil pensar que todo ha terminado, pero con paciencia, la guía adecuada y la conexión con los demás, siempre es posible encontrar una manera de volver a ponerse en marcha. El eco del primer tic-tac que Javier consiguió arrancar de aquel viejo despertador sigue resonando. Es un eco de esperanza, un recordatorio de que, incluso después del silencio más profundo, la vida puede encontrar su ritmo de nuevo. Nos enseña que la verdadera medida del tiempo no está en los relojes, sino en la capacidad de nuestro espíritu para superar la adversidad y encontrar la música en medio del ruido. La transformación de Javier fue integral, afectando cada faceta de su ser. Antes, su perspectiva de la vida era lineal y predecible, como el movimiento de las manecillas de un reloj. Creía en el orden, la precisión y el control. La ceguera destruyó esa ilusión de control, obligándole a abrazar una forma de vida más fluida, intuitiva y basada en la confianza en sus otros sentidos y en las personas a su alrededor. Este cambio de perspectiva le trajo una paz que nunca había conocido. La ansiedad por el futuro y el arrepentimiento por el pasado, 2 ladrones comunes de la felicidad, perdieron su poder sobre él. Al estar anclado en la experiencia sensorial del presente, descubrió una serenidad profunda. Ya no se preocupaba por perder el tiempo, porque había aprendido que cada momento, vivido plenamente, es una eternidad en sí mismo. Su definición del éxito también cambió radicalmente. Antes medía su valía por la cantidad de relojes reparados, por la perfección de su trabajo. Ahora, su éxito se medía en la calidad de sus interacciones, en la luz que veía encenderse en los ojos de sus alumnos, una luz que él sentía, no veía, y en el amor que compartía con su nieta Sofía. El éxito pasó de ser un logro a ser una conexión. Esta nueva visión le hizo más compasivo y empático.
Habiendo conocido el abismo de la desesperación, podía entender mejor el sufrimiento ajeno. Escuchaba a la gente con una atención plena, ofreciendo no soluciones, sino una presencia reconfortante. Se convirtió en un pilar para muchos, no por tener todas las respuestas, sino por haber transitado su propio valle de sombras y haber salido de él fortalecido. En esencia, Javier aprendió que la vida no se trata de evitar las dificultades, sino de cómo éstas nos moldean. Su adversidad no lo rompió, lo pulió. Como un artesano que trabaja una pieza de madera en bruto, la vida había lijado sus aristas, revelando una veta interior de sabiduría, resiliencia y amor que siempre había estado allí, esperando ser descubierta en la oscuridad. El verdadero legado de Javier no se encuentra en los objetos que creó o reparó, sino en el conocimiento que transmitió a través de sus manos. A Sofía le legó no solo un oficio, sino una forma de entender el mundo. Le enseñó a escuchar con el corazón, a confiar en su intuición y a encontrar la belleza en los detalles que a menudo se pasan por alto. Ella continuó con el taller, convirtiéndolo en un centro aún más grande de artesanía y comunidad. A sus alumnos les dejó el regalo de la autosuficiencia y la dignidad. Les demostró que una discapacidad no es una sentencia, sino una característica que puede abrir puertas a talentos y percepciones inesperadas. Muchos de ellos se convirtieron en artesanos exitosos, creando sus propios talleres y enseñando a otros, perpetuando así el ciclo de empoderamiento que Javier había iniciado con tanta pasión. Para su comunidad dejó una historia imperecedera, un relato que se convirtió en parte del folclore local. La historia del relojero ciego que enseñó a todos a ver. Un recordatorio constante de que el espíritu humano es infinitamente adaptable y que la adversidad, por muy temible que parezca, puede ser el catalizador de nuestro mayor crecimiento personal y colectivo. Su ejemplo inspiró a muchos a enfrentar sus propios desafíos con más coraje. El taller, bajo la dirección de Sofía, se mantuvo fiel a los principios de su abuelo. Siguió siendo un lugar donde el tiempo se medía en momentos compartidos y el valor de una persona no se juzgaba por sus capacidades, sino por su corazón. El legado de Javier era una cultura de inclusión, paciencia y aprecio por el proceso, no solo por el resultado final. Así, las manos de Javier, que una vez temieron ser inútiles en la oscuridad, se convirtieron en una fuente de luz para incontables personas. Su toque no solo reparó mecanismos, sino que sanó heridas, construyó puentes y moldeó un futuro lleno de esperanza para aquellos que, como él, tuvieron que aprender a navegar el mundo de una manera diferente, encontrando un camino a través del tacto y el alma. Reflexionando sobre su vida, Javier solía decir que la ceguera le había enseñado a ver el universo en un grano de arena. Antes, su mundo era amplio pero superficial, lleno de estímulos visuales que competían por su atención. Ahora, su mundo era tácticamente más pequeño, el alcance de sus brazos, el espacio de su taller, pero infinitamente más profundo. Podía pasar una hora explorando un solo engranaje, sintiendo su historia. Esta capacidad de encontrar la inmensidad en lo minúsculo es una de las lecciones más profundas que su historia nos ofrece. Vivimos en una cultura de la distracción, donde nuestra atención es constantemente fragmentada. La experiencia de Javier nos invita a hacer una pausa, a enfocarnos en una sola cosa con todos nuestros sentidos y a descubrir la riqueza que se oculta en la simplicidad de un solo momento, un solo objeto, una sola interacción.
Su transformación nos muestra que la calidad de nuestra vida no depende de la cantidad de experiencias que acumulamos, sino de la profundidad con la que las vivimos. Javier, confinado a su taller y a su oscuridad, vivió una vida más plena y significativa en sus últimos años que muchas personas que viajan por el mundo, porque aprendió a estar verdaderamente presente donde quiera que estuviera. Nos enseña a apreciar las herramientas que poseemos en lugar de lamentar las que nos faltan. Javier perdió la vista, pero redescubrió el poder de sus manos, su oído y su memoria. Nos anima a hacer un inventario de nuestras propias fortalezas, a menudo subestimadas, y a usarlas de manera creativa para superar los obstáculos que encontramos en nuestro camino, en lugar de quedarnos paralizados por nuestras aparentes limitaciones. En última instancia, la historia de Javier es una meditación sobre la naturaleza de la realidad. Nos demuestra que el mundo no es una entidad fija y objetiva, sino una experiencia subjetiva moldeada por nuestra percepción. Al cambiar su forma de percibir, Javier no solo cambió su mundo interior, transformó la realidad tangible de su vida, pasando de la desesperación al propósito. La historia de Javier trasciende el simple relato de superación. Se convierte en una guía para encontrar significado no a pesar de la adversidad, sino a través de ella. No se trata de volver a ser quien eras antes del desafío, sino de permitir que el desafío te transforme en una versión más sabia, compasiva y auténtica de ti mismo. La adversidad no fue un obstáculo en el camino de Javier, fue el camino mismo. Este relato nos confronta con una pregunta fundamental: ¿qué hacemos con nuestras heridas? ¿Podemos permitir que nos definan, que se conviertan en la historia principal de nuestra vida, una excusa para la amargura y la inacción? ¿O podemos, como Javier, reconocerlas, honrar el dolor que causaron y luego integrarlas como parte de nuestra fortaleza, como la fuente de nuestra empatía y sabiduría? Su viaje nos muestra que la recuperación no es un destino final, sino un proceso continuo de adaptación y crecimiento. Javier nunca dejó de aprender. Cada nuevo reloj, cada nuevo alumno, le presentaba nuevos desafíos y oportunidades para refinar sus sentidos y profundizar su comprensión de la vida. La verdadera resiliencia no es la ausencia de dificultades, sino el compromiso constante con el aprendizaje y la evolución. Además, nos libera de la tiranía de la normalidad. La vida de Javier después de la ceguera no era normal según los estándares convencionales, pero era extraordinariamente rica y plena. Nos inspira a dejar de compararnos con los demás y a forjar nuestro propio camino, a encontrar nuestra propia y única manera de contribuir al mundo, utilizando el conjunto particular de habilidades y experiencias que la vida nos ha dado. Finalmente, su historia es un canto a la interdependencia. Javier no se recuperó solo. Necesitó la chispa de Sofía, el apoyo de su comunidad, la confianza de sus clientes. Nos recuerda que, aunque nuestro viaje interior es personal, no estamos solos. La conexión humana es el andamio que nos sostiene mientras reconstruimos nuestras vidas después de un derrumbe, el mecanismo esencial que nos devuelve el ritmo. Al final, los 3 secretos eternos para valorar cada segundo que Javier descubrió pueden ser vistos como los 3 pilares fundamentales sobre los que construyó su nueva vida, una vida de profunda plenitud. Estos principios no son exclusivos para quienes enfrentan la ceguera, sino que son universales y aplicables a cualquier persona que busque vivir de una manera más consciente y significativa en su día a día. El primer pilar
sentir el presente es la base de todo. Es la práctica de anclarse en el ahora, de experimentar la vida directamente a través de nuestros sentidos en lugar de a través del filtro de nuestros pensamientos sobre el pasado o el futuro. Es en el presente donde la vida realmente ocurre y al habitarlo plenamente, transformamos momentos ordinarios en experiencias extraordinarias y llenas de valor. El segundo pilar, usar la memoria como guía y no como prisión, nos enseña a relacionarnos con nuestro pasado de una manera saludable. Implica aprender de nuestras experiencias, tanto buenas como malas, y utilizarlas como una fuente de sabiduría para tomar mejores decisiones en el presente. Nos libera del peso del arrepentimiento y la nostalgia, permitiéndonos avanzar con gratitud por el camino recorrido, sin estar atados a él. El tercer pilar, reconocer la conexión como el verdadero mecanismo, es el que da sentido a los otros dos. Nos recuerda que somos seres sociales y que nuestra felicidad y propósito están intrínsecamente ligados a la calidad de nuestras relaciones. Invertir tiempo y energía en cultivar el amor, la amistad y la empatía es lo que, en última instancia, hace que el viaje de la vida valga la pena. Estos tres pilares, juntos, forman una guía para una existencia resiliente y gozosa. No prometen una vida sin dificultades, sino que ofrecen las herramientas para navegar esas dificultades con gracia y sabiduría. La historia de Javier es la prueba viviente de que, al construir nuestra vida sobre estos cimientos, podemos encontrar luz incluso en la más profunda oscuridad. En sus últimos años, Javier se convirtió en una figura venerada, un patriarca silencioso, cuyo simple acto de sentarse en su taller era una lección magistral. Ya no necesitaba hablar mucho. Su presencia comunicaba todo lo que había aprendido. Su paz interior era tan palpable que la gente decía que sentarse a su lado era como escuchar la armonía perfecta de un reloj magistralmente afinado, una sinfonía de una vida bien vivida. Sofía, ya una mujer, a menudo se sentaba con él en silencio, comunicándose en el lenguaje sin palabras que habían desarrollado. Ella se convirtió en la guardiana de su historia, no solo de los hechos, sino de la esencia de su transformación. Prometió mantener vivo el espíritu del taller, un lugar donde cada persona, sin importar sus circunstancias, pudiera encontrar un propósito y una conexión a través del arte de crear. La historia de Javier es, en última instancia, la historia más profunda que despertará tu alma, porque nos obliga a confrontar nuestras propias percepciones sobre la limitación y el potencial. Nos desafía a preguntarnos, ¿qué cegueras tenemos en nuestras propias vidas? ¿Qué talentos y sentidos hemos dejado de lado, obsesionados con lo que creemos que nos falta en lugar de celebrar lo que ya poseemos? Nos invita a realizar nuestro propio viaje de descubrimiento, a encontrar nuestros propios secretos para valorar cada segundo. Quizás nuestros desafíos no sean tan monumentales como los de Javier, pero todos tenemos nuestras propias batallas. Su historia nos proporciona un mapa, no de un territorio físico, sino del terreno del espíritu humano, mostrándonos un camino hacia la resiliencia y la gracia. El legado de Javier es un recordatorio de que cada tic-tac de nuestro corazón es una oportunidad para sentir, para recordar sabiamente, para conectar. Y al final, la suma de esos segundos vividos plenamente no es solo una vida larga, sino una vida profunda, una sinfonía completa y resonante, cuyo eco perdura mucho después de que el último sonido se haya desvanecido en el silencio. La historia de Javier
el maestro relojero que encontró la luz en la oscuridad llega a su fin, pero su mensaje es eterno. Nos deja con la comprensión de que todos llevamos dentro nuestro propio reloj interior. A veces, la vida, con sus desafíos y adversidades, puede hacer que ese reloj se detenga, sumiéndonos en un silencio de desesperanza, muy parecido al que sintió Javier en su taller. Pero, como él nos enseñó, siempre hay una manera de darle cuerda de nuevo. A veces se necesita la chispa de una conexión como la que Sofía le ofreció. Otras veces requiere el coraje de redescubrir nuestras propias habilidades olvidadas, de aprender a ver el mundo de una manera nueva. La clave está en no rendirse, en creer que dentro de nosotros reside la capacidad de reparar lo que parece roto. Te invitamos a reflexionar sobre los 3 secretos que Javier descubrió: vivir plenamente el presente, usar el pasado como un sabio consejero y nutrir las conexiones que dan sentido a todo. Estos no son solo principios para superar la adversidad, sino para construir una vida de propósito y alegría, segundo a segundo, día a día, en cualquier circunstancia. Son la verdadera esencia para valorar cada instante. Si esta historia ha despertado algo en tu alma, si ha hecho que escuches el tic-tac de tu propio corazón con más atención, compártela con alguien que necesite este mensaje de esperanza. A veces, una historia es todo lo que se necesita para encender esa centella de luz. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que busca inspirar y conectar. Si esta historia encendió una pequeña luz en tu corazón, compártela con alguien que la necesite y suscríbete a Relatos con Sabiduría. Activa la campanita para nuevas historias. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu pequeña luz en tiempos difíciles? Tu experiencia puede inspirar a otros. Gracias por acompañarnos. El tiempo es tu lienzo. Vívelo, siéntelo y compártelo.